Sean bienvenidos a todos a mi videoconferencia. Mi nombre es Jocelyn Yasmin López M., estudiante de Derecho en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Soy de la sección B del curso de Derecho Civil 2. Hoy tengo el gusto de presentarles el tema Derechos Reales de Garantía. El estudio normativo de los derechos reales de garantía en Guatemala se centra en dos figuras clave: la hipoteca sobre inmuebles y la garantía mobiliaria sobre muebles, las cuales están reguladas por leyes distintas y responden a la evolución del derecho a lo largo de esta videoconferencia. Analizaremos su fundamento legal, los convenios internacionales y las leyes especiales aplicables, la Constitución, el Código Civil y la jurisprudencia que la desarrolla. La hipoteca se regula principalmente en el artículo 822 del Código Civil. Según el artículo, establece que la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se impone concepto. La hipoteca es un derecho real de garantía sobre un bien inmueble que se otorga a favor de una persona, generalmente un prestamista o entidad financiera, para asegurar el cumplimiento de una obligación, como el pago de un crédito o préstamo. El bien hipotecado sigue siendo propiedad del deudor, pero el acreedor, el que recibe la garantía, tiene un derecho sobre él en caso que el deudor no cumpla con la obligación pactada. Puntos claves. Puntos claves sobre la hipoteca. Bien inmueble. La hipoteca siempre recae sobre un bien inmueble como una casa, un departamento o un terreno. Garantía. El principal propósito de la hipoteca es garantizar el cumplimiento de una deuda. Si el deudor no paga la deuda, el acreedor puede ejecutar la hipoteca, lo que significa que puede vender el bien hipotecado para recuperar el dinero adeudado. No afecta el uso del bien. Inciso A. Diferencia entre otros tipos de garantía. El deudor sigue siendo dueño y sigue utilizando el bien hipotecado, por ejemplo, vivir en la casa, y siempre y cuando cumpla la obligación de pago. Inscripción en el registro de la propiedad. Para que una hipoteca sea válida frente a terceros, debe inscribirse en el registro público de la propiedad. Esto les da publicidad y efecto frente a terceros, es decir, que cualquier persona puede conocer la existencia de esa hipoteca al consultar el registro. Ejecución. Si el deudor no cumple con el pago de la deuda en términos establecidos, el acreedor puede solicitar la ejecución de la hipoteca, lo que implica que el bien hipotecado se puede vender judicialmente para satisfacer la deuda. Conforme a la legislación civil guatemalteca, estas son las características de la hipoteca. Inciso A. Afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. Esto quiere decir que del cumplimiento de la obligación solamente responde el bien inmueble hipotecado. Inciso B. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. El artículo 824. Inciso C. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste e integra la totalidad de la finca hipotecada, aunque reduzca la obligación. Artículo 825 y 26. Caso de excepción de permitir la reducción de la hipoteca a solicitud del deudor cuando hubiese pagado cierta cantidad. Inciso D. Quien hipotecare un bien sobre el cual tuviere un derecho eventual limitado o sujeto a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutorias que conste el registro de la propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a que esté sujeto ese derecho no expreso. Inciso E. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. Artículo 841 del Código Civil. Esta característica se refiere al acto de formalización de la hipoteca. Carácter accesorio de la hipoteca. La hipoteca tiene carácter accesorio por constituirse para garantizar una obligación principal y como accesoría corre la misma suerte de la obligación principal. En la hipoteca no se desposee del bien constituyente de la misma. Concede las acciones persecutorias de venta y de preferencia en el pago.
Cuando se dice que la hipoteca es un derecho real de garantía, de tal concepto se deriva sus elementos como derechos de persecución, venta y preferencia en el pago. Conforme a la extinción de la hipoteca, el artículo 830 del Código Civil, la hipoteca se extiende, establece que la hipoteca no solo recae sobre el inmueble principal, sino también sobre ciertos bienes, derechos y mejoras que están vinculados a él o que aumentan su valor, a las accesiones naturales y mejoras. Comprende las mejoras naturales, industriales y civiles que sobrevengan al inmueble mientras estén adheridas a él, por ejemplo, árboles que crecen, construcciones nuevas o aumentos del valor por extinción de una servidumbre. A los nuevos edificios y pisos construidos sobre el inmueble se extiende también a las construcciones nuevas que el propietario haga sobre el terreno hipotecado o los pisos adicionales que agregue a un edificio ya hipotecado. Por ejemplo, si se construye una segunda planta o una bodega, estas pagan automáticamente formar parte de la hipoteca. A los derechos del deudor sobre excesos de superficie. Si una medición posterior se descubre que el inmueble tiene más superficie de la que se pensaba, la hipoteca se extiende a ese exceso porque forma parte del mismo bien hipotecado. Por ejemplo, si la finca hubiera a las indemnizaciones relacionadas con el inmueble. La hipoteca se extiende a todas las indemnizaciones que el propietario tenga derecho a recibir por seguros por incendio o destrucción, expropiación forzada o daños y perjuicios sobre el bien. Ejemplo, si el inmueble hipotecado se destruye y el seguro paga una indemnización, esa cantidad queda afectada al pago de la deuda hipotecada, a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. Si el inmueble hipotecado tiene servidumbres activas, por ejemplo, derechos de paso o de agua u otros derechos reales, la hipoteca también los abarca porque forma parte de su valor. El artículo 830 y los artículos que lo complementan establecen que la hipoteca se extiende más allá del inmueble mismo, alcanzando todo lo que mejore, incremente o sustituya su valor. Excepciones. Las excepciones a la extensión objetiva de la hipoteca son las siguientes: los inmuebles contiguos que adquiera el propietario del inmueble grabado para reunirlos con tesoros, minas o yacimientos materiales de un edificio destruido. La regla general es que la hipoteca se extiende a todos los accesorios y mejoras del inmueble, pero estas excepciones evitan que la hipoteca alcance bienes o valores que, aunque puedan estar relacionados con el inmueble, no forman parte esencial del mismo o nacen después de constituida la hipoteca. Artículo 835. ¿Quién puede hipotecar? Solo puede hipotecar el que puede enajenar. Únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Capacidad para hipotecar. Sujeto. Solo la persona que tiene la capacidad legal para disponer o vender, enajenar un bien, puede construir una hipoteca sobre él. En términos sencillos, el hipotecado debe ser propietario del inmueble y tener plena capacidad del ejercicio, ser mayor de edad y capaz. Bienes hipotecados. Objeto. Solo pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que la ley permite vender o transferir. Esto excluye aquellos bienes declarados inalienables o fuera del comercio. El artículo 836, nulidad de la provisión de enajenar. Este artículo establece la libertad de disposición sobre el bien hipotecado. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario, salvo lo que se establece en contratos que se refieran a créditos bancarios. Principio general. El propietario de un bien hipotecado mantiene su derecho a venderlo, enajenarlo o incluso a construir nuevas hipotecas, hipotecar, aun si el contrato hipotecario original prohíbe explícitamente hacerlo. Esta prohibición contractual se considera nula.
Excepciones bancarias. La única excepción se aplica a los créditos bancarios. En este caso, el contrato con la institución financiera puede imponer restricciones válidas para garantizar que el crédito se mantenga seguro, de lo cual requiere revisar la ley y los contratos bancarios específicos. El artículo 837, hipoteca de un predio común, copropiedad. Este artículo aborda la situación de los bienes en copropiedad cuando un bien pertenece a varias personas. El predio común no puede ser hipotecado sin el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, pueden hipotecarlos los de que el derecho condominio tenga el predio común. El inmueble en general. Para hipotecar la totalidad del bien inmueble que pertenece a varios dueños, se requiere que el consentimiento unánime de todos los propietarios condominios. La parte alícuota. Un copropietario tiene un derecho a hipotecar su cuota o parte alícuota, su porcentaje de derechos sobre el bien, sin necesidad del consentimiento de los demás. La hipoteca recaerá únicamente sobre esa parte indivisa. Bienes que no pueden hipotecarse. Artículo 838 de nuestro Código Civil establece que no pueden hipotecarse ciertos bienes inmuebles debido a su naturaleza o destino especial, protegiéndolos de ser gravados. Inmuebles destinados a patrimonio de familia. Estos bienes están destinados a proteger el bienestar económico de la familia y por ley son alienables e inembargables, salvo por ciertas excepciones limitadas, como la servidumbre. Según el artículo 356 del Código Civil, el objeto es asegurar una vivienda y sustento para la familia. En segundo punto, bienes adquiridos por herencia, legado o donación. Estos bienes son aquellos que una persona recibe a título gratuito, ya sea por causa de muerte, herencia o legado, o por un acto entre vivos, donación, si el transmitente, causante o donante se pusiera dicha condición, extraposición. Sí. Edificio en propiedad horizontal. Regula el artículo 840 la posibilidad de hipotecar un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal. Dicha hipoteca podrá realizarse sobre todo el edificio únicamente si existe una decisión unánime de todos los propietarios de las unidades de forma individual. Cada propietario puede hipotecar su piso, finca singular o independiente. En caso de hipotecarse el edificio en su totalidad, debe determinarse la proporción o parte del gravante que corresponda a cada unidad del inmueble. Elementos del régimen de propiedad horizontal. Los elementos privativos que están constituidos por los distintos pisos, departamentos o habitaciones del edificio pertenecientes a los distintos propietarios legalmente se encuentran instituidos junto al régimen de propiedad horizontal en el artículo 538. Cancelación de gravámenes en casos de remate. Estos artículos del Código Civil de Guatemala definen los efectos de un remate judicial sobre las deudas y gravámenes que pesan sobre el inmueble rematado, establecido una diferencia crucial según el tipo de ejecución. El artículo 846, efectos del remate por hipoteca, gravámenes posteriores. Este es el principio de purga o liberación de gravámenes en una ejecución hipotecaria. Situación: un bien se vende en remate porque el propietario no pagó una hipoteca. La hipoteca motivo de la ejecución. Efecto legal: el nuevo dueño, el rematario o adjudicario, recibe la propiedad libre de cargas. ¿Qué se cancela? Se cancela automáticamente, se purgan todas las hipotecas, embargos, anotaciones o cualquier otro gravamen que se haya inscrito en el registro de la propiedad después de la hipoteca que está ejecutando. Razón: el acreedor hipotecario tiene un derecho real de garantía preferente. Su ejecución tiene propiedad sobre cualquier derecho posterior. Artículo 847. Efectos del remate por hipoteca. Gravámenes anteriores. Este artículo complementa al anterior y trata sobre las hipotecas que tienen mejor derecho que la hipoteca ejecutada. Situación: el bien rematado todavía tiene hipotecas inscritas ante
de la hipoteca que se ejecutó, hipoteca de grado superior. Derecho del rematario. El nuevo dueño tiene la opción de liberar totalmente el pie. Condición: para que estas hipotecas anteriores se cancelen, el rematario debe pagar la totalidad de los capitales e intereses adeudos, incluyendo los que se hubieran devengado hasta el vencimiento o la fecha de pago. Razón: la ejecución de la hipoteca de un grado no afecta a las deudas de grados anteriores. El rematario asume la responsabilidad de pagarlas si quiere eliminar la carga. Si no las paga, el bien continuará gravado con ellas. El artículo 848, efecto de remate por ejecución no hipotecaria. Este artículo implica un principio diferente para las deudas sin garantía hipotecaria. Situación: un bien se remata no por una hipoteca, sino por una deuda común que llevó a un embargo o una anotación de demanda ejecutiva. Efecto legal: la propiedad no se limpia de gravámenes anteriores que pertenece. El nuevo dueño adquiriente recibe el bien con todos los gravámenes, anotaciones y limitaciones que se hayan inscrito en el registro antes de que se notara la demanda ejecutiva o el embargo que originó el remate. Razón: en este caso, la ejecución solo busca satisfacer una deuda sobre los bienes embargados, pero tiene el efecto de preferencia y purga que si tienen una hipoteca, el adquirente debe asumir la existencia y responsabilidad de esas cargas previas. Cédulas hipotecarias. La hipoteca de cédulas es una modalidad especial de garantía real, hipoteca, mediante la cual se asegura no una obligación ya existente, sino obligaciones futuras que se emitirán en forma de cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias son títulos de crédito cuya garantía es precisamente la hipoteca constituida sobre bienes inmuebles. En otras palabras, primero se constituye una garantía hipotecaria anticipada que respaldará obligaciones que aún no se ha reformalizado. Luego, cuando esos créditos o obligaciones se establezcan, se emitirán las cédulas garantizadas con esa hipoteca ya existentes. Para que la hipoteca de cédula sea válida bajo este artículo, se requiere designar al acreedor tanto máximo garantizando determinar el término de vigencia de la garantía, constar en la escritura de las obligaciones garantizadas, sujeción a las estipulaciones del contrato respectivo. El registro general de la propiedad. El registro general de la propiedad da validez de seguridad y publicidad a la hipoteca, haciendo que el derecho del acreedor sea oponible a terceros y asegurando que nadie pueda alegar desconocimiento del gravamen. Registro general de la propiedad. Su principal actividad consiste en la inscripción, anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles identificables. En tal sentido, el artículo 1125 del Código Civil establece en el registro se inscribirán: número 1. Los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos. Número 2. Los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o destinen derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualquiera de todos derechos reales sobre inmuebles y los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Número 3. La posición que conste en título supletorio legalmente expendido. Número 4. Los actos y contratos que transmitan en fideicomiso los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Número 5. Las capitulaciones matrimoniales se afectaren bienes inmuebles o derechos reales. Número 6. Los títulos en que conste que un inmueble se sujeta al régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento o subarrendamiento cuando lo pida uno de los contratantes y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por más de un año. Una de las principales diferencias entre los registros anteriormente anotados consiste en que el registro de información catastral registrar predios, mientras que el registro general de la propiedad registra fincas. En los predios catastrales, la parcela es la presentación gráfica de una realidad de puro hecho, mientras que el caso de la finca es un concepto eminentemente jurídico. El castrato trata sobre la fe de la vida y demás derechos reales inmobiliarios.
La garantía mobiliaria. Las garantías mobiliarias son un derecho real, como bien su nombre lo indica, de garantía para que el deudor pueda asegurar el cumplimiento sobre una obligación, y este será mediante la entrega de un bien inmueble al acreedor u otra persona autorizada. Vía de apremio. La vía de apremio es el procedimiento judicial que permite ejecutar la hipoteca, es decir, sirve para hacer efectivo el derecho del acreedor. Permite embargar y vender el bien hipotecado mediante remate judicial. Con el dinero de la venta se paga la deuda garantizada con la hipoteca. Está regulada en el Código Civil, en el Código Procesal Civil y Mercantil, procedimiento general, demanda, admisión, embargo, avalúo, remate o subasta, pago y cancelación. Otras leyes: Ley de Registro de Información Catastral. Regula cómo se inscriben, modifican y cancelan las hipotecas. Establece que ninguna hipoteca produce efectos contra terceros si no están inscritas en el Registro General de la Propiedad. Ley de Bancos y Grupos Financieros. Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002. Permite a los bancos otorgar créditos garantizados con hipoteca. Regula las hipotecas bancarias y los procedimientos en caso de incumplimiento del deudor. Autoriza la ejecución hipotecaria a través de la vía de apremio, proceso judicial, para cobrar la deuda mediante la venta del bien hipotecado. La prenda. La prenda es un derecho real que grava bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Ese es requisito esencial de la prenda: la puesta en posesión del acreedor del bien inmueble ofrecido en garantía del crédito, que puede ser propiedad del deudor o de un tercero, constituyéndose así, con ese desplazamiento de la posesión, la prenda sobre el bien del bien mueble entregado. La prenda no otorga a quien la posee la posibilidad de venderla, puesto que la prenda solo traslada la posesión y no el dominio del bien ignorado. El objeto sobre el cual recae la prenda es un bien mueble que se entrega o se pone a disposición del acreedor o de un tercero de común o acuerdo como garantía del cumplimiento de una obligación, generalmente el pago de una deuda. Generalmente son cosas materiales, joyas, vehículos, mercancías, entre otros. Derecho que tiene el acreedor. El contrato de prenda da al acreedor el derecho de ser pagado con preferencia a otros acreedores el precio en que se venda la prenda. Es nulo todo pacto que autorice al acreedor para apropiarse la prenda o para disponer de ella por sí mismo en caso de falta de pago. Formalidades para la constitución de la prenda. El artículo establece que la prenda debe constar por escrito y puede hacerse de dos formas: por escritura pública si el valor del bien o la naturaleza del contrato lo requiere; por documento privado siempre que esté firmado por partes y legalizado por notario. Esto da seguridad jurídica, ya que el contrato debe ser comprobable y válido ante la ley. Depósito del bien prendado. Cuando se constituye la prenda, el bien dado en garantía pignorado debe quedar bajo custodia o depósito de una persona responsable. La ley permite tres opciones: en poder del acreedor. El acreedor guarda el bien como garantía del préstamo. Es la forma más común porque el acreedor asegura la conservación del bien hasta que se pague la deuda. Las partes pueden acordar que un tercero neutral, ni deudor ni acreedor, sea el depositario del bien. Esto se hace para evitar conflicto o desconfianza entre las partes. Las personas que reciben el bien en prenda, el acreedor, deudor o tercero, se convierta en depositario. Esto significa que asume las mismas obligaciones y derechos que establece la ley para el contrato depósito. Prenda de factura. Cuando la garantía está conformada por facturas por cobrar, significa que el deudor tiene dinero pendiente de recibir de otras personas, en este caso el depositario de la prenda,
que puede ser el acreedor o un tercero, será quien realice el cobro de esas facturas. Una vez que obtenga el dinero, debe guardarlo en depósito sin usarlo y avisar tanto al deudor como al acreedor ya se efectuó el cobro. Si la prenda consiste en facturas de mercadería por recibir, el depositario sería quien recibe la mercancía cuando llegue, aguarde garantía o modifique. Prenda constituida por un tercero. Si la prenda se hace con un bien no pertenece al deudor y el dueño no autorizó su uso como garantía, la prenda no tiene validez. En ese caso, el acreedor puede pedir otra garantía o el pago inmediato de la deuda. Sin embargo, el acreedor sabía que el bien no era. Además, si el acreedor obtuvo la prenda de buena fe, por ejemplo, una feria o venta pública, el vendedor, verdadero dueño, solo puede recuperarla si paga al acreedor el valor del crédito y sus intereses. Prenda agraria, ganadera e industrial. La prenda sin desplazamiento es una forma especial de prenda en la que el deudor conserva la posesión del bien dado en garantía, es decir, no la entrega al acreedor. Aún así, el bien queda legalmente afectado al cumplimiento de la obligación. Si el deudor no paga, el acreedor puede pedir su venta para recuperar el dinero prestado. Esta figura es muy útil en actividades agrícolas, ganaderas e industriales porque permite al deudor seguir usando sus bienes mientras estos garantizan un crédito. Puede darse en prendas sin desplazamiento bienes como frutos y productos agrícolas, ya sean pendientes, frutos o cosechados, plantas y productos vegetales que solo se usan al cortarse, máquinas, herramientas y animales usados en la agricultura o industria, materias primas, productos industriales o mineros. La prenda de valores, creación de los valores representados por anotaciones en cuenta como acciones, bonos o certificados electrónicos no existen en papel, sino que se registran en los libros contables de la empresa o institución que los emite. Es decir, el valor nace cuando se hace el registro contable. Este registro no se basa en un documento legal como una resolución o autorización que permite emitir esos valores. Número 2. Agravames. Artículo 62. Un agravame es una carga de garantía o de sus valores, por ejemplo, una prenda para asegurar una deuda. El artículo dice que la garantía solo tiene efecto legal frente a otras personas terceros cuando se registra también en los libros contables del emisor. Si no se hace ese registro, el gravamen no tiene valor frente a otros acreedores o compradores. Extinción. La prenda se extiende por vía accesoria con el crédito que garantiza un crédito garantizando por una prenda. No puede extinguirse por prescripción. La prenda puede extinguirse también por vía principal, especialmente por la renuncia del acreedor. Prendario por una disposición voluntaria, por la privación que pronuncie el tribunal cuando abuse de la prenda, el acreedor ignoraticio. Ley de garantías mobiliarias. La garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituida por el deudor a favor del acreedor garantizando para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Consiste en la preferencia que le otorga al acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía. Clases de garantía. Garantía prioritaria. Se refiere a una garantía mobiliaria que tiene la más alta prioridad de cobro sobre el bien o bienes dados en garantía en caso de que el deudor incumpla. Garantía posesoria. Es aquella en la que el acreedor o un tercero que actúe en su nombre tiene la posesión física del bien mueble que sirve como garantía. Garantía sin posesión. En la clase de garantía más común bajo la LGM, donde el deudor o el garante retiene la posesión del bien mueble dado en garantía. Garantía sobre créditos. Es una garantía cuyo objeto es un derecho de crédito que el deudor o garante tiene a su favor contra un tercero conocido como deudor crédito. Portal de registro de garantías mobiliarias.
RGM, el Registro de Garantías Mobiliarias, es una institución pública que opera a través de un sistema electrónico autorizado. Su función primordial es centralizar e inscribir la constitución, modificación, ejecución y cancelación de las garantías que se otorgan sobre bienes muebles. Operaciones registrales del Registro de Garantías Mobiliarias. Inscripción, constitución. Tiene por objeto dar publicidad o las obligaciones contrarias por un deudor a favor de su acreedor, cuyo cumplimiento ha sido respaldado por bienes muebles de cualquier naturaleza, brindando seguridad y protección a las partes involucradas, promoviendo un entorno comercial transparente, otorgando al acreedor el derecho preferente sobre bienes en garantía en caso de existir incumplimiento de obligaciones por parte del deudor. Modificación. Brinda a las partes involucradas la oportunidad de adaptar las garantías mobiliarias a nuevas circunstancias, promoviendo la flexibilidad y la adecuación a las necesidades cambiantes de los contratos. Cancelación. Permite la eliminación de una garantía mobiliaria previamente inscrita en el registro. Este proceso confiable y eficiente le permitirá al deudor disponer de sus bienes. Ejecución. Permite al acreedor garantizado hacer valer su derecho sobre los bienes muebles en garantía a través de un proceso judicial o extrajudicial en caso de cumplimiento de las obligaciones del deudor. Consultas. Servicio de consulta electrónica de cada garantía mobiliaria. Certificaciones. Servicio de emisión de certificaciones. La ley de LEASIN, decreto 2-2022, regula el arrendamiento financiero, un contrato mediante el cual una persona llamada arrendadora o financiera entrega a otras, el arrendatario o usuario, el uso de un bien o cambio del pago de cuotas periódicas y con la opción de adquirirlo a final del contrato. Este contrato puede aplicarse tanto a bienes muebles, vehículos, maquinaria, equipos, como a bienes inmuebles. Relación con la prenda. La prenda es una garantía real mobiliaria en la que un bien mueble se entrega como seguridad de una obligación. En el leasing, aunque el bien pertenece al arrendador, funciona como garantía del cumplimiento del contrato, pues si el arrendatario incumple, el arrendador tiene. En otras palabras, el leasing cumple una función similar a la prenda porque el bien arrendado asegura el cumplimiento de la obligación financiera. Relaciones con las garantías mobiliarias. La Ley de Garantías Mobiliarias, decreto 51-2007, permite que los bienes muebles, corporales o incorporales sirvan como garantía sin necesidad de que el deudor la entregue físicamente. En este contexto, los contratos de leasing pueden registrarse como garantías mobiliarias, ya que el bien arrendado respalda el pago de las cuotas. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancía, por sus siglas en inglés o Convención de Bien, es un tratado constituido en derecho internacional uniforme para operaciones de compraventa. Ha sido ratificado por 89 países, conformando una porción significativa del comercio mundial, lo que la convierte en una de las normas de derecho internacional de mayor éxito. En conclusión, los derechos reales de garantía como la prenda, la garantía mobiliaria y el leasing son instrumentos fundamentales para fortalecer la seguridad jurídica y el acceso al crédito en Guatemala. Gracias a la evolución legislativa a los convenios internacionales, hoy contamos con un sistema más moderno y eficiente que protege tanto al acreedor como al deudor. Muchísimas gracias por su atención. Espero que le hayan entendido. Agradezco mucho por prestarme atención y ver este video. Muchísimas gracias y hasta pronto.